Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y la misericordia de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos a Majalis. Estamos con ustedes en directo desde aquí, desde nuestros estudios de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Y esperamos que ustedes estén bien en sus casas y nos acompañen durante esta hora, inshallah, que sea una hora de bendición y de conocimiento. Hoy vamos a hablar, ayer hemos empezado esta serie de hablar de ética y de moral desde la perspectiva islámica, y hoy vamos a hablar de uno de los males más graves que puede sufrir el alma humana, el corazón humano, pero que tiene repercusiones más allá de la propia persona humana, del individuo, y tiene repercusiones morales y sociales. Hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de no es el valor de la ética, sino la envidia. Vamos a hablar hoy de la envidia. ¿Qué significa la envidia? ¿Cuándo es envidia enfermiza? ¿Cuándo es envidia sana? ¿Qué hacer para evitar que uno sienta la envidia? ¿Qué hacer para que uno no sea envidiado? Todos estos, interrogantes los vamos a tratar, inshallah, hoy en profundidad y en compañía de nuestros queridos hermanos. A mi derecha, al Sheikh Ali Al-Ashqar. Assalamu alaikum, Ali. Wa alaikum assalam. Bienvenido. Wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Y a mi izquierda tengo al estimado hermano Mohammed Said Ali. Assalamu alaikum, Mohammed Said. Bienvenido. Y ustedes también, desde sus casas, pueden también aportar, opinar, preguntar. Pueden hacerlo llamándonos al teléfono 911 7302 51, 911 7302 51, y si llaman desde fuera de España pongan el prefijo de España 0034 seguido del número. Y también lo pueden hacer a través del email, como han hecho muchos de ustedes, y hoy vamos a leer algunas preguntas e interrogantes que nos han llegado a través del email majalis@cordobainternacional.tv, y también a través de Facebook, facebook.com/majaliscórdoba. Y también, como hemos estrenado desde la semana pasada, lo pueden hacer a través del SMS, escribiéndonos a CTV al 25588 y poniendo las iniciales CTV, espacio más su opinión o su pregunta. Y les recuerdo que el coste del SMS es €1,45, IVA incluido. Bueno, vamos a empezar hablando de la envidia. ¿Qué es la envidia? O lo que en árabe o en el Corán está, es al-hasad. ¿Qué es al-hasad? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulina al-Karim. En nombre de Allah, el clemente misericordioso, y que sea alabado solamente Allah, el Señor del universo, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con toda su familia y con todos nosotros que seguimos su orientación hasta el día del juicio final. Al-hasad, o sea, la envidia, es quedarse enojado, es no gustar, no tener el buen sentimiento del corazón cuando ves la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala caer sobre una otra persona, musulmán o no musulmán. Esa es la envidia en que Allah subhanahu wa ta'ala trata de ella en el Corán Sagrado por muchas veces, y sin ninguna duda la envidia es min kaba'ir al-dhunub, o sea es de uno de los pecados más grandes que tienen en el Islam. Y una recordación para las kaba'ir al-dhunub: siempre que una persona cae en uno de esos pecados muy grandes, necesita que pida el perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, se arrepienta del que lo hizo y no vuelve a hacerlo. Si no, hace falta tauba. Y sí, eso es el shurut al-tauba, esas son las condiciones de la tauba. Entonces, para el hasad hay que hacer tauba completa, porque la persona que tiene hasad en su corazón, la persona que tiene la envidia, que tiene en su corazón lleno de envidia, y no ultrapasa este nivel bajo, ese bajísimo nivel de personalidad, esa persona que no consigue superar este malo sentimiento en su corazón, hay que hacer tauba, porque si no hace tauba acá, estará maldecido. No, será merecedor de la punición de Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio, el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala en la próxima vida. Por lo tanto, el hasad o la envidia es, como dice la RAI, no gustar o caerle mal a alguien, que alguien tenga algo bueno.
¿Es lo mismo? Es decir, ¿cualquier envidia es lo que dice el hermano, es, digamos, un pecado capital? La envidia en sí también son grados, ¿no? Esa definición yo la consideraría como una definición genérica, pero hay un rango peor todavía, es molestarse, ¿no? Y sentir envidia hacia alguien o no, o que no te guste que Allah subhanahu wa ta'ala le dé una dádiva, pero más allá de no gustarte, más allá de que te incomode, más allá de que te fastidie, ¿no? Es desear que se le quite ese don. Es tamanni zawal al-ni'ma min al-mahsud. Es odiar que la bendición o que la baraka o que la dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, o que los dones de Allah subhanahu wa ta'ala los tenga una persona, y desear que esa persona, digamos, pierda esos dones y esa bendición. Y lo peor de los peores es actuar para conseguir, digamos, quitar esa bendición a las personas. Realmente la gravedad de la envidia radica en que es una enfermedad espiritual, pero basada sobre un error en la creencia. Porque aquella persona que envidia a los demás, que desea, que primero no acepta el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, no acepta la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán les recrimina a aquellas personas que no aceptan, digamos, la repartición de la bendición de Allah. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. ¿Acaso vosotros repartís la misericordia de Allah? Aquella persona que no le guste que las otras personas tengan bendición y tengan dádivas, en primer lugar lo que está haciendo es rechazar el decreto de Allah. Y está siendo, digamos, desagradecido por lo que le toca, y está faltando a la aceptación de su decreto. Está rechazando lo que Allah le ha decretado y piensa que lo que tienen otras personas es injusto en su caso, que él es el merecedor de esas bendiciones, que él sería, que esas bendiciones o esas dádivas estarían mejor en su mano, que él los gestionará mejor, que él disfrutará de ellas mejor, y que esa persona no es merecedora de esa bendición. La envidia en su trasfondo es una enfermedad, digamos, de creencia, porque aquella persona envidiosa, al hasid, en realidad lo que está haciendo es está rechazando la voluntad de Allah, que ha determinado que tú o yo o otra persona que tengamos un sustento diferente, que tengamos, digamos, unos bienes diferentes, que tengamos éxitos diferentes, que tengamos situaciones familiares y económicas diferentes. Y lo que no percibe el envidioso es que tener más no significa tener lo mejor que el otro. Hay personas que tienen mucho más bienes que nosotros, que tienen muchos autos y plata y casas y todo, pero todavía no viven su vida como vive una persona con menos bienes, pero con felicidad, por ejemplo. O sea, el envidioso no solamente rechaza o no acepta la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, como no ve las cosas como deben ser vistas. No aprecia el valor de las cosas. Sí, porque la ni'ma de Allah, por en general la envidia se cae sobre los bienes materiales. Por en general, la persona tiene un auto a más que otra persona, la persona tiene más plata que otra persona, la persona tiene una vestimenta más bonita que otra persona. Por en general, la envidia se pasa con los bienes materiales. Pero el envidioso, aunque, como dice el Sheikh Ali de Jazakallah Khair, sobre que es un error de aqid, es un problema en su espiritualidad y en su corazón, lo mismo es una persona que no tiene mucho conocimiento de la realidad, porque ni siempre la persona más rica es necesariamente más feliz o vive o tiene una vida necesariamente mejor que una persona que tiene menos poses, menos bienes. Nos queda claro que la envidia es frustrarse uno o sentirse mal porque uno esté mejor en alguna cuestión y desear que esa cosa buena además, digamos, le sea quitada o que la pierda, etc. Esto pasa en muchas cuestiones, sobre todo mundanales. Cuando una persona siente, digamos, envidia, pero no quiere que la otra persona pierda lo que tiene, sino que quiere tener lo mismo, desea, dice, ojalá yo también pues tuviera el mismo conocimiento, tuviera el mismo trabajo, etc. Esto también entra en esa categoría de hasad que condena el Islam. Hay que también diferenciar entre dos aspectos, el aspecto negativo, muy negativo de la envidia, que es la envidia mala, o la envidia sana, denominada en árabe al-ghibta. Pero tiene que ser siempre ligada con aspectos
no terrenales, no mundanales, sino con aspectos de espiritualidad, de aspectos de acciones y obras que le aportan un beneficio al musulmán y al creyente. Hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos dice: La hasada illa fi ithnatayn. No hay envidia salvo en dos cosas. Una persona que Allah subhanahu wa ta'ala le dio una gran riqueza, mucho dinero, y ha utilizado ese dinero para hacer obras de caridad y obras de bien, y lo ha gastado, en un hadith dice, فَصَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ, o sea que lo ha gastado todo en la beneficencia y en complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y una persona que Allah subhanahu wa ta'ala le dio el Corán, que memorizó el Corán, que le dio el conocimiento y la sabiduría, y ha utilizado esa sabiduría también buscando la complacencia de Allah a través del rezo nocturno y a través de la recitación y a través de la divulgación del conocimiento. Esto nos da, no únicamente en esto, pero nos da como una regla general que si uno desea algo bueno que tienen otras personas, pero sin desear que se le quita a aquella persona, ser, digamos, competente en el bien, competente en complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, eso es un síntoma positivo. Todos debemos de buscar la mejora en nuestra relación con Allah, la mejora de nuestro estado de fe, nuestra mejora del estado de nuestra práctica, y fijarnos en los buenos ejemplos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos da también una regla general que es que debemos de aplicar todos para valorar y apreciar bien el valor de las cosas. En las cuestiones de la religión debemos de fijarnos en los que son mejores que nosotros. Y en cuestiones mundanas debemos de fijarnos en los que tienen menos que nosotros para apreciar. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Unzuru ila man huwa tahtakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fadhalika ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaykum." Fijaros en aquellos que están por debajo de vosotros económicamente, que tienen menos que vosotros, y no os fijéis en aquellos que están por encima de vosotros, porque eso es el camino para que no despreciéis los dones de Allah subhanahu wa ta'ala. Una persona, si por ejemplo hoy en día estás trabajando, que tienes un sueldo, aunque sea mínimo, tienes una casa y tienes una familia, para apreciar verdaderamente lo que tienes debes de pensar, por ejemplo, en nuestros hermanos refugiados, en los campos de refugiados en Siria, o en los que están, en los que no saben saborear lo que es dormir o vivir en paz y no tienen un plato de comida. Pero si te fijas en una persona adinerada que tiene mansiones, que tiene cochazos, que tiene tal, pues igual te vas a frustrar, vas a sentirte mal contigo mismo, no vas a apreciar lo que tienes y vas a buscar, digamos, ese placer mundano que no es la verdadera felicidad, como bien ha mencionado el hermano Ali. Y lo que es peor, muchas veces uno toma vías ilícitas para alcanzar ese estado de bienestar, digamos, material, para estar a la altura de muchos. Para tener una imagen un poco clara de cómo ve el Islam la envidia y cómo la condena, ¿qué dice el Islam? No, yo lo que quería decir es que, para que no confundamos acá, por ejemplo, cuando una persona está en la calle, ve un auto muy bonito, increíblemente fantástico, como yo, a mí me gustan mucho los autos, por ejemplo, y una persona tiene la voluntad de tener, me gustaría tener tal auto. Entonces, eso no es la envidia. Querer tener algo o desear algo mejor que ya lo tiene, eso no está clasificado en envidia. Querer tener una casa mejor que la casa que vives tú, eso no está clasificado en envidia. Obviamente, como lembra el Sheikh, es que hasta el punto que no llegues que no quieres que la persona que tiene la casa tenga la casa. Él no merece su casa, yo merezco su casa. Entonces, ahí sí, pero querer algo mejor para su vida, aunque sea material, aunque sea algo material, eso no está encajado. Sin sentirse mal porque el otro tenga lo que tiene. Con el corazón limpio, y sin pensar a la persona que posee aquel material, o alegrarte, pero querer tener algo mejor de lo que ya tiene, esto no está clasificado como la envidia, como el kabira, como lembramos acá. Pero tampoco despreciando lo que tenemos, aunque sí, sin que entren otras personas por el medio, ¿no? sin tenerlas como referencia, pero muchas veces pensamos en mejorar nuestra situación, pero buscar esa mejora, que es algo, digamos, natural y muy digno y lícito, ¿no? y permitido, pero sin que uno se sienta frustrado con lo que tiene, que no acepte la situación en la cual está, siempre partiendo de que, alhamdulillah, gracias a Dios, tenemos todo. Nos gustaría tener algo más para utilizarlo en el bien, para tal, siempre con una buena intención, porque las intenciones son fundamentales en estas cuestiones espirituales. Subhanallah. Disculpa. Subhanallah, tenemos los ejemplos
los ejemplos que tenemos de malas situaciones son mucho mayores que buenas situaciones. Sí. Si miramos al mundo hoy en día, hay mucho más pobres que ricos. Hay mucho más personas en necesidad que personas sin problemas. Entonces, para una persona que tiene, por ejemplo, aunque tenga su salario mensual un tanto que como limitado, ¿a cuántas personas del mundo que no tiene agua para beber, cuanto más para bañarse, por ejemplo? Personas que viven sin... Sí, prácticamente hay 1.200 millones de personas que viven hambre, es decir, que sufren hambre. Entonces, hoy, ahora. Sí, si una persona percibe las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala por tener un copo, un vaso de agua, para beber cuando tiene sed, es una bendición increíblemente grande. Y todavía, yo creo que por la enfermedad del corazón queremos siempre ver lo que está arriba de nosotros, la mejor casa, y no perciben que en un vaso de agua tiene bendiciones que, subhanallah, que personas ni saben lo que es. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan llamar, 911 73 02 51, 911 73 02 51, y si llaman desde fuera de España lo pueden hacer a través del 00 34 911 73 02 51. El Islam muchas veces, para que nos enseñe lo grave que es un pecado, que es una virtud moral negativa, en este caso no es ninguna virtud, una enfermedad y una lacra, es decir, nos da ejemplos. ¿Qué dice el Corán, qué dice la Sunna para escenificarnos lo grave que puede ser la envidia? Hay muchos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, hay una ley en la cual Allah subhanahu wa ta'ala le ordena al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam refugiarse y encomendarse en Allah subhanahu wa ta'ala de la envidia del envidioso, min sharri hasidin, de la maldad de la envidia del envidioso, ¿no? Min sharri hasidin ida hasad. Y también tenemos muchísimos hadices que nos reflejan la gravedad de esta enfermedad. Basándonos sobre esa cuestión de creencia, también nos dice el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: laqad dabba fikum da'u man kana qablakum. Hablaba de que se expandió en nosotros lo que se expandió en otras naciones, que es al-baghdá o al-hasad, que es el odio y la envidia, que van siempre ligados, porque el hasad siempre emana, digamos, desde un sentimiento de odio, de rechazo a los demás, de frustración hacia los demás, de negatividad hacia los demás y de mala influencia hacia los demás. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la tahliqu ad-din la tahliqu ash-sha'r walakin tahliqu ad-din. Es que arrastra y arrasa y elimina y consume, no el pelo, sino consume el din. Y en un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos dice que el hasad, que la envidia, quema las buenas obras. Tahriqu al-hasanat, al-hasadu yahriqu al-hasanat. Es una persona envidiosa, lo que está haciendo es quemándose con el mismo fuego de la envidia y del odio que sale de su corazón, y lo que hace a través de ello es matar y acabar y eliminar todas las buenas obras que tiene. Y también es un motivo de Sakhatullah azza wa jal, de la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, y de que entre nosotros haya una discordia, haya un enfrentamiento, haya una divergencia y haya al-baghdá, aunque el Islam en muchísimos textos, y cuando se habla de estas enfermedades y esas lacras, digamos, espirituales, siempre parte de que una de las bases de la fuerza de la comunidad musulmana es el entendimiento y es el amor por Allah subhanahu wa ta'ala, el emanamiento por Allah subhanahu wa ta'ala y el amor por Allah subhanahu wa ta'ala, para evitar cualquier tipo de disputa o de odio entre nosotros. El musulmán tiene que tener un corazón puro. Aquella persona que se comunica con Allah subhanahu wa ta'ala a través de los rezos, a través de las prácticas, no es concebible para ella tener ese corazón negro, ¿no? Que al mismo tiempo que se está comunicando con Allah, pidiendo la misericordia y pidiendo el bien y pidiendo el perdón, sentir envidia hacia los demás y desear que los demás estén mal y desear que los demás pierdan los bienes que tienen, eso es totalmente contradictorio a la esencia de los modales en el Islam. Eso para incrementar un poco más, que existe una aya en el Corán que nos enseña a nos proteger del hasad. Imagine cómo es importante
el tema, cómo es peligroso el tema, existe un versículo que está en el Corán, no está solamente el hadith, en el Corán, min sharri hasidin idha hasad, y por eso habla el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como hablábamos ayer, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O sea, ninguno de vosotros sois creyentes, verdaderamente creyentes, hasta que crean, que quieran para sí propios lo que quieren para que quiera para los demás, para su hermano, lo que quiera para sí propio. O sea, ahí está el ziwal. Sí, hay un hadith del profeta que nos dice que la yajtami'u fil qalbi imanun wa hasad. No se pueden juntar en el mismo corazón de un creyente la fe y la creencia en Allah y la envidia. Y la envidia. Tenemos con nosotros a la hermana Nadia de Ceuta. Assalamu alaikum, Nadia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Baje el volumen de su televisión y escúchenos, por favor, solo por teléfono. Vale. Gracias. Díganos. Pues os doy las gracias por el programa, en primer lugar. Y lo segundo era la pregunta. Nunca he sentido envidia por nada. No, por nada, nunca. Solo la experiencia que tuve fui la Umra. Sí. La Umra del Maulid. Que yo no fui de Ramadán, fui de la Umra del Maulid, entonces yo pisé la Meca, estuve en Medina y eso para mí fue, vamos, no tengo palabras para decir lo que yo he sentido en ese momento cuando yo estaba en la Meca. Sí. Con 43 años, joven, y fui, vamos, eso para mí es inolvidable. Y después del Maulid fue mi cuñada a la de la Umra de Ramadán. Sí. Y sentí envidia. Sentí envidia porque como yo ya había estado ahí y lloré y le decía cada vez a mi marido, es que siento envidia por mi cuñada que está ahí al lado de la Meca y de tomarse un vasito de agua, y esa era envidia. Y yo he preguntado a otra cuñada mía que está en Dubái y le pregunté, mira, he sentido envidia por tu hermana porque están... Dice, esa envidia es sana. De acuerdo. Usted no deseaba, evidentemente, que su cuñada no se fuera a la Umra. No, al revés. Solo quería sumarse e irse usted también. Sí. De acuerdo. Yo a mi cuñada, bueno, yo estuve muy contenta y además yo le dije sitio, digo, eso es precioso, te va a gustar y depende, y además ahora entiendo por qué la gente va y dice, voy a volver a ese sitio porque es que merece la pena gastarse hasta el último céntimo para poder ir a la Meca, porque es precioso y la verdad a mí me entra mucho. Pues como que me entra mucho vuestro programa, estoy muy contenta con vuestro programa. Barakallahu fik. Muchísimas gracias por su testimonio, Nadia, y muy buenas tardes. Y desde aquí, a ver si alguien, gracias al testimonio, se anime que vaya a hacer Umra y que vaya la gente a hacer Hajj. Realmente los que lo han vivido es indescriptible, hay que estar ahí para vivirlo. Más que envidia, yo creo que es el síndrome bueno, lo que se denomina el mono de la Meca y de la Medina. Cuando has estado recientemente y te enteras que una persona va a ir o lo ves por televisión o se acerca la temporada de Ramadán o la temporada del Hajj, siempre sientes esa nostalgia y quieres volver y es sano, por supuesto. El Islam, Sheikh Ali, a través del Corán, por ejemplo, nos da unas 3 historias en donde nos deja claro lo grave que es la envidia, ¿no? Cuando Dios crea a Adán y no le gusta a Satanás y no le quiere rendir el saludo, Caín y Abel, o Cabil o Habil, y también el profeta José, la paz con él, y sus hermanos, ¿no? Son 3 historias en realidad que giran en lo que ha derivado, lo que ha llevado a hacer la envidia a las personas que sentían envidia. O en este caso el genio, ¿no? Sí, y todos nosotros sabemos, o la mayoría de las personas saben, el resultado que pasó con Iblis. O sea, imagine que por el primer pecado que practicó la creación de Allah subhanahu wa ta'ala fue envasado en la envidia. O sea, yo soy mejor que él. ¿Por qué los ángeles se prostran a uno que fue creado del barro y yo fui creado del fuego? Del fuego es muy qiyas al-fasid, qiyas mal-fasid, o sea, la comparación
Sí, incorrecta. Incorrecta, la comparación incorrecta. Entonces empieza con Iblis y por esto Iblis se torna al-la'in, o sea, al-matrud min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, o sea, aquel que fue expulso de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, no, por la envidia de Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala no va a tener ni mismo un grano de átomo de misericordia de Iblis en el día del juicio final. La segunda, Qabil, primero que Qabil y Habil, esos nombres no están en la Sunna, son nombres que vienen del Akhbar Israeliyat, no podemos afirmar en 100% que los nombres eran Qabil o Habil, pero lo que se conoce de la historia de Caín y Abel, sabemos también por la envidia de que el sacrificio de uno fue aceptado y el de otro no, mata a su propio hermano. O sea, los primeros hijos de Adán. Sí, la primera generación de seres la primera humanos generación sobre se la mataron. Tierra. La primera generación de humanos. El primer genocidio de la historia de la humanidad es... Sí. Bueno, en este caso no es genocidio. Bueno, El primer asesinato. Homicidio. El primer homicidio pasa por envidia. Teniendo en cuenta la limitación del número de las personas, Sí. es un exterminio. Y por fin con los hijos de José, sabemos lo que pasó. José por toda su vida, el sufrimiento y todo, después se fue vendido como esclavo. Entonces, todo eso pasó por la envidia. O sea, a sus hermanos. A sus hermanos. O sea, no existe duda que la envidia es un destruidor de familias, un destruidor de sociedad, un destruidor de la umma al-islamía. El destruidor de la umma al-islamía. Inshallah, vamos a hablar ahora de las causas y las consecuencias de la envidia. Tenemos con nosotros a Hussein de Bilbao. Salam alaikum, Hussein. Alaikum salam wa rahmatullah. Archaldeón o... Alaikum salam wa rahmatullah. ¿Qué tal? Bienvenido, díganos. Bueno, perdona, es que acabo de llegar y no sabía de qué tema habláis, pero como escuchaba primero el tema de los... hay muchos pobres en este mundo. Sí. Y yo había visto que también este mundo hoy en día hay como países musulmanes que conocemos y que hay tantos países que son musulmanes que son tan pobres y los países musulmanes que tienen tanto no ayudan, por ejemplo, los otros países pobres que son musulmanes. Sí. Se ven que pueden construir cosas que valen tanto dinero y hay gente que mueren de hambre. Y, por ejemplo, como lo que dice Sallallahu Alaihi Wasallam, hay gente, dar a una persona que come es mucho mejor que construir como una mezquita. Desde luego. Y porque somos musulmanes nosotros y no ayudamos mutuamente con los otros hermanos. De acuerdo. ¿Algo más, hermano Hussein? Bueno, era solo eso, porque, perdona, no sabía qué tema habláis porque acabo de llegar. Muchísimas gracias y es que ricasco por la participación y decir que mirar hacia quienes tienen menos no es hacer apología de la pobreza, ni decir que la pobreza es en sí buena, sino hay que luchar y hay que luchar por la justicia social, por la justicia en todas sus dimensiones, como hablamos hace una semana. Pero la actitud de la persona, del individuo, tiene que ser esta, la de ser honesto, modesto y no aspirar a cosas que al fin y al cabo en realidad, como bien dijo el Sheikh Ali, no aportan a la felicidad para nada. De hecho, hay estudios científicos que muestran que tener más de 60.000 euros, aquí evidentemente la inmensa mayoría no tenemos 60.000 euros, pero a partir de los 60.000 euros, es decir, por muchos millones que tengas, el dinero no afecta en nada al sentimiento de felicidad o alegría. Así que, digamos que como mucho hay que aspirar a tener 60.000 euros. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos ahora mismo para seguir con el tema de envidia. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Majalis del día de hoy y vamos a ir ya un poco hacia las causas. ¿Qué es lo que nos hace sentir envidia? Y veremos y también las consecuencias, ¿no? Pero veremos, yo os traspaso la pregunta y les recuerdo el número del teléfono al que nos pueden llamar, 911 7302 51, para que puedan participar en directo. Si llaman desde fuera de España pongan el prefijo 0034. Muy bien, lo que causa la envidia puede venir de la propia persona envidiosa, pero también a veces el envidiado puede hacer algunas cosas que provoquen la envidia. Hablemos primero de la persona que envidia, que siente envidia. ¿Qué es lo que le causa envidia? El imam Hassan al-Basri, rahimahullah,
Él dijo que ما من آدمي إلا وفيه الحسد. O sea, no existe una persona, o sea, el ser humano, no existe ser humano que no tenga un poco de envidia en su corazón. Pero es una marhala, o sea, es un nivel que hay que ser يتجاوز لازم يتجاوز هذه المرحلة. Que sobrepasar. Hay que sobrepasar esta etapa. Entonces, una vez u otra puede ser que tengas algo de envidia en tu corazón, pero lo importante es que ultrapase este nivel. El segundo punto, el primer punto ahora. Nosotros, todo musulmán, todos los musulmanes, tiene que entender que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-alim. Él es que todo sabe, es que todo lo sabe. El conocimiento, el mutlaq, el conocimiento pleno y total, pertenece solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces nosotros, por la submisión a Allah subhanahu wa ta'ala, nos sometemos también a su conocimiento y confiamos en Allah subhanahu wa ta'ala en cómo Él divide sus bendiciones entre las personas. Entonces el primer punto para que no tengas envidia, para que no entres en envidia, es la submisión a Allah subhanahu wa ta'ala. El primer punto, la sumisión a la voluntad de Allah. Por favor, acuérdate de los demás puntos, que Jennifer lleva un buen rato esperando. Salamu alaikum. Bueno, buenas tardes, Jennifer. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Pues mire, es que tengo una consulta porque, a ver, yo soy cristiana, ¿vale? Sí. Pero me gusta mucho vuestra religión y vuestra cultura. MashaAllah. Y tengo bastantes amigas musulmanas, Bienvenida. en las cuales una de ellas tiene un pequeño complejo, pues que se trata pues relacionado con el pecho. Entonces ella pues la gustaría pues operarse, pero yo tengo otra amiga musulmana que dice que sí está permitido en un convenio matrimonial del Islam, pone que sí, pero esta amiga que tiene el complejo dice que en su religión no está permitido. ¿Qué es lo que no está permitido? ¿Una operación de pecho? Sí. De acuerdo. Esa es su pregunta, si es lícito o no en el Islam hacerse una operación. Sí, me gustaría saber si es pecado. Si es pecado para mi amiga en su cultura, en el Islam, realizar este tipo de intervención. O sea, que realmente es un problema porque la gustaría complejo. ¿Se puede saber por qué tiene el complejo? Pues por el pecho, en realidad es porque yo no sé si en su relación ella siempre lo piensa y ella la gustaría, pero dice que no está permitido en su religión. De acuerdo. Y tengo otra amiga que dice que sí está permitido y a mí me gustaría pues quitar Saberlo. la duda y saberlo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Jennifer, por su llamada. Gracias a usted. Bueno, antes de seguir con cómo evitar la envidia, ¿qué le decimos a perdón, Jennifer y a la persona que tenga ese ¿Podría problema? repetir exactamente la pregunta? Es si es halal o haram. Sí. La operación, ¿qué tipo de operación es? Sí, dice la operación estética de pecho. Mira, No sabemos si es aumentar o también porque se o hacen las dos disminuirlo, cosas. sí. o disminuirlo. Si me permite, yo tuve un problema muy cerca de mí, exactamente con el mismo problema. Una hermana que tenía un complejo muy grande porque tenía su pecho muy pequeño. Y eso estaba pasando problemas en su matrimonio con eso. Y tenía el complejo de ella. Y la pregunta me vino al Centro Islámico en Brasil y yo me pregunté a varios mashaykh en Arabia Saudita porque yo no quise hacer la fatwa así, pero pregunté a ella, ¿pero tienes problema? Pero cuando te ves, ¿es un problema puramente estético? Dice, mira, no, yo no veo bonito o feo, pero es que tengo complejo, eso está me destruyendo mi vida matrimonial. Cuando pregunto para cuatro mashaykh en Arabia Saudita todos fueron unánimes en que las operaciones por motivos totalmente, puramente estéticos, no se puede hacerlo. No, es totalmente haram porque la prohibición está en el ayah فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, o sea, aquellos que transforman o que cambian la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cambiar cualquier parte del cuerpo por motivo estético, esto no se puede de forma alguna. Pero si tiene alguna parte del cuerpo que está causando algún mal a esta persona, sí se puede hacerlo. Y el mal no es solamente el mal físico, pero también el mal psicológico. Entonces hay que llevar en consideración. Yo creo que obviamente la persona que quiere hacer una operación por ese motivo, que consulte
a un psicólogo para tener certeza que si es complejo o es querer, o piensa que es un complejo, pero no lo es. Pero no lo es. Hay que analizar la situación. Pero en términos generales, si tienes un complejo y este complejo está perjudicando su vida matrimonial, su vida social, sí, yo creo que no tiene problema. Así como me dijeron los sheikhs en Arabia Saudí, es que no hay problema de hacerlo. No sé si tiene una otra opinión. Totalmente de acuerdo. Es decir, por norma no se puede, No se altera ni se pero por manipula. necesidad médica se puede. Y cuando se dice médica, no necesariamente, también la psicológica, es decir, entiéndese la medicina en sus términos Pero como generales. son conceptos relativos, como bien ha mencionado el hermano Ali. ¿Y es una condición el que sea en un marco matrimonial o no? Hombre, si es un marco matrimonial tiene que ser consensuado, por supuesto. Si es una necesidad que ayuda a que mejore esa vida matrimonial y evita los problemas, pues sí. Y con el permiso del marido, por supuesto, y que no sea un aspecto de, insistimos en esto, un capricho, unos criterios de belleza totalmente relativos, porque hoy en día el complejo también hay que definirlo. ¿Qué es lo que se denomina un complejo? Según lo que se ven, por ejemplo, las modelos, ¿no? o lo que se ve en los criterios de belleza, digamos, materialistas y tal, etcétera, o son criterios que ya se acercan a cuestiones médicas y psicológicas. Si supone un riesgo, supone un complejo extremo y que complica su vida matrimonial y su vida sentimental y su aspecto psicológico, pues sí se puede. Sí, tanto si es para quitar o para aumentar. Sí, la hermana en Brasil me decía que no conseguía dictarse con su marido porque tenía vergüenza de sacarla. Entonces, mucha vergüenza. Entonces estaba afectando su vida matrimonial en directo. Entonces, pero nuevamente solicitamos a la hermana que se fuera a un psicólogo que haga musulmán, una evaluación. Sí, un psicólogo musulmán que tiene la idea del problema y que tenga la concepción de que la modificación esta es en teoría, en base prohibida, excepto las excepciones. Exacto. Entonces se desarrolló bien. Tenemos con nosotros a Abdel Nur de aquí de Madrid. Salam alaikum, Abdel Nur. Alaikum salam. Díganos y perdona la tardanza, la espera. Nada. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y Díganos. encantado de estar con vosotros. Un placer. Bueno, yo soy un musulmán converso, acepté el Islam hace unos 22 años, gracias a Allah. Y quería comentaros, ya que estáis hablando de un tema tan importante, ¿no? Como es la envidia y el odio, ¿no? que promueve esa envidia. Sí. Yo vivo aquí en la Plaza Mayor, nada, escasamente a 50 metros más o menos de una estatua que todavía hoy en día pues glorifica uno de los hechos más deplorables y más miserables que se han cometido durante toda la historia de la península ibérica, ¿no? Y es lo que se ha venido a llamar la expulsión de los moriscos, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando de la estatua de Felipe III, ¿no? Sí, que además como preside si fuera, la Plaza Mayor. Exactamente, preside la Plaza Mayor y está en un lugar tan preeminente como este, como si fuera un personaje histórico que ha magnificado y que ha dignificado la historia de España y de sus gentes, ¿no? Dando a entender que la población musulmana de la época, del 1600, estamos hablando, no eran entendidos como población digna de estar en esta tierra cuando eran absolutamente nativos y absolutamente enraizados con lo más profundo de la tierra, ¿no? Entonces mi pregunta a vosotros sería, ¿qué podemos hacer los musulmanes ante una situación como por ejemplo esta? Es decir, que un símbolo de una injusticia tan tan flagrante como esa, que siga estando en un lugar como este y que nadie, ninguna fuerza política, ningún dirigente, ninguna autoridad haya querido ni se sienta ni lo más mínimo inmiscuida en el asunto, ¿no? Es decir, debemos callar los musulmanes, que somos una presencia viva, gracias a Allah de nuevo en esta tierra. Actualmente, ¿debemos callar y mirar para otro lado o debemos actuar y debemos hacer algo? De acuerdo, Abdenur, una pregunta muy profunda y seguro que da para más de un programa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y salam alaikum. Muy amable. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos, tenemos unas preguntas
Vamos a ir muy rápido porque no queda casi nada, queda menos de un cuarto de hora. Bueno, ¿qué decimos primero a Abdelnour, que nos ha llamado? Suscribimos desde la parte, parte de lo que dijo en lo que se refiere a, digamos, a esa lectura histórica, a ese trasfondo, ¿no?, de discordia y esa estatua que conmemora, digamos, unos hechos nefastos en la historia de este país, pero también es un debate, digamos, político, un debate histórico, hablar de la memoria histórica, revisar ese tipo de cuestiones, eliminar esos capítulos negros o tenerlos. Yo creo que el desafío está en la educación. Las estatuas no van más allá de unos símbolos históricos que sí representan tanto hechos positivos como negativos, pero apostando por una educación de diversidad, de tolerancia, de hermanamiento, de entendimiento, de una cultura de ciudadanía con multiculturalidad y una ciudadanía multiétnica, multicultural y diversa y multiconfesional, yo creo que sobraría hablar de las estatuas porque no representa, digamos, una prioridad, no es un problema en sí prioritario para la sociedad. Tenemos unas lacras que debemos de erradicar desde las raíces, que son la corrupción, que es la falta de humanismo, que es el materialismo puro y duro, que es la envidia, que es la maldad, el odio, la intolerancia, etcétera, etcétera. Y luego sí, una vez que solucionemos, digamos, estos aspectos, ya tendríamos tiempo para hablar de cuestiones que son estatuas, festejos, celebraciones, etcétera, que en sí conmemoran de alguna manera. Si tienen ese trasfondo de recelo histórico, conmemoran unos hechos negativos, pero si también estamos, digamos, libres de esos prejuicios y libres de esas lacras, los consideraríamos como unos símbolos históricos que no van más allá de lo que son hoy en día. Y también le digo desde aquí al hermano Abdelnour, digamos, como estudioso de la historia, el trabajo que nos queda pendiente a los musulmanes es, digamos, releer la historia de España y hacer que la población se entere de la otra perspectiva, porque la actual España se ha construido en base, digamos, a la herencia de los reyes católicos. Sabemos muy bien quiénes fueron los reyes católicos, sabemos muy bien que representaban una parte de España, hubo una dura guerra civil entre españoles, los de Al-Ándalus, que eran musulmanes sefardíes y también cristianos, pero también los del norte. Y bueno, ganó el bando católico de los reyes católicos. Así que la historia que tenemos hasta hoy día es esa, pero no es la historia completa del país. Y el reto verdadero es estudiar esa historia y recuperar esa memoria común y sobre todo festejar aquello que une a los ciudadanos y no aquellos momentos como el día de la toma de Granada, el día de 2, que se celebra el odio y la expulsión al moro. O sea, así literalmente, por lo tanto hay ya intelectuales, profesores, académicos, y artistas que están ya haciendo llamamientos para que, no es que se eliminen las fiestas, pero sí cambiarles el trasfondo para que sean celebraciones, en lugar de odio, que sean celebraciones de unidad, que sean de solidaridad. Y no se sorprenda, y esta es una lectura personal, de que muchos de los problemas que tiene el país actualmente, ahora, es el tema catalán, País Vasco, viene desde ahí. Las raíces están en esa época y deberíamos de hacer esa lectura común entre todos los ciudadanos. Y evidentemente como ciudadano, Abdelnour o cualquiera, tiene derecho a expresarse, a decir esta estatua no tiene por qué estar aquí. Pero como trabajo de la comunidad, como bien dijo el hermano Mohamed, educación, algo de fondo. Tenemos con nosotros a Naima, aquí de Madrid. Salam alaikum, Naima. Sevilla, perdón. Hola. Hola, Naima. Salam alaikum. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Primero, le agradecemos mucho por el programa. Gracias. Y esperemos que las cosas en el programa se pongan mejor para ayudar a todos los musulmanes. Inshallah, ya Rab. Gracias. Vale. Pues la primera pregunta es que yo llamo desde Sevilla. Sí. Y estoy trabajando aquí y tengo a mi madre en Marruecos. Y soy yo que mantengo a mi madre de pagarle el alquiler de la casa y la comida y todo. Muy bien, la mantiene. ¿Eh? Que la mantiene. Sí, la mantengo a ella y un hermano mío que está viviendo con ella. De acuerdo. Mi padre está casado con otras 2 mujeres y quiere que le mandemos a él también dinero. Lo que pasa es que él no quiere dinero ni para comer ni para nada, para sus caprichos, para coche, para gastos no es necesarios. De acuerdo. ¿Su padre sigue casado con su madre? Sí. Sí. ¿Y tiene otras 2 mujeres además de su madre?
Sí, tiene otras dos mujeres y tiene niños con ella y todo. De acuerdo. Mientras Entonces, que lo que le manda, ¿eh? lo que usted le manda a su madre es para mantenerla, pagar cosas básicas, mientras que su padre no necesita lo que es básico, sino para gastos superfluos. Eso. De acuerdo. ¿Cuál es su segunda pregunta? Es pagarle el alquiler, comida, medicina, todo. ¿Y su pregunta, la segunda, cuál es? Vale, la segunda, que hemos enterado últimamente que hay una fruta prohibida que nos dijeron que es el caqui. ¿Cómo? Repita, por favor. Nos han dicho que hay una fruta aquí en España que nosotros los musulmanes no podemos comerla ni trabajar en ella, que es el caqui. Caqui, fruta. Sí, fruta. ¿Por qué? Es prohibida. ¿Prohibida? De acuerdo, ahora le respondemos si el caqui es lícito o no. Muchísimas Vale. gracias, Naima de Sevilla. Vale, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Buenas tardes, Barakallahu fik. De forma rápida, que tenemos varias otras. No sé si vamos a terminar el tema de la envidia. Así que la primera, su padre le pide que le mande dinero, ¿qué hace? Tal como nos describe su situación, al estar casado con 3 mujeres, pues una persona normalmente económicamente debe tener, digamos, una situación económica confortable para poder mantener a 3 familias. En este caso, él le corresponde a su hija que le mantenga, sobre todo si su madre sí está en una situación de necesidad. El que debe mantener a las 3 familias por igual, aplicando la justicia en el caso de optar por la poligamia, es el padre. Y en todo caso, si debe de ayudar a alguien, pues a su madre que está desamparada. Vamos, que la hermana Naima de Sevilla tiene derecho a mandar dinero a su madre y no a su padre. En la situación que nos ha dicho. En la situación que nos comunica. Así que esta es la primera. ¿Caqui es lícito o no? Sí, caqui es lícito. El Islam puede comprarlo, venderlo, comerlo, tenerlo, no hay problema ninguno. No existe nada. Los hermanos y hermanas, los musulmanes tienen que entender que las prohibiciones de cualquier cosa hay que estar explícitas en el Corán o en la Sunna. Tiene que haber un texto. Un texto irrefutable de que tal cosa es ilícita. Caso contrario, todo es lícito. No hay ningún texto, ni el Corán ni en la Sunna, que hable de caqui. Que me recuerdo, no. De acuerdo. Nos dice Manolo Navegante, nos escribe a través del email, dice, ¿para qué sirve la Sharia en un país laico como España, Francia, etcétera? Si habla de la Sharia como un modelo de vida, como un sistema de vida global, ¿no? Que incluye la parte espiritual, jurídica, ética, etcétera, etcétera, pues es válido para todo el universo. Es un patrón y es un sistema de vida que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido para los seres humanos. Y si nos encaminamos en ese camino de Allah, en el sendero de Allah subhanahu wa ta'ala, estaremos viviendo acorde a ese patrón natural que ha elegido Allah subhanahu wa ta'ala para nosotros y lograremos la felicidad aquí en la otra vida. Si se refiere al aspecto de los castigos y el código penal, etcétera, etcétera, lo hemos dejado claro aquí muchas veces, nunca hay que aplicar ese código penal sin la otra parte de justicia, de valores de misericordia. Que es el 99% de la Sharia. Efectivamente, la Sharia es todo. Y si es un sistema de vida hecho por Allah subhanahu wa ta'ala, que es el que mejor sabe lo mejor para sus criaturas que somos nosotros, pues válidos para todas las épocas, para todas las sociedades. Hombre, yo le diría también a Manolo que si se aplicara la Sharia, pero no solo en Europa, también en el mundo islámico mismo, no habría pobreza, no habría usura, no habría tanta injusticia social, no habría tanta miseria humana. Y recalcar que no es cuestión de lucha del ser humano. Recalcar que no hay ningún país hoy en día en el mundo que lo aplique, ninguno. Tenemos con nosotros a Sana de Madrid. Salam alaikum, Sana. Hola, salam alaikum. Quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, yo soy española, he convertido al Islam hace 3 años y estoy casada con un chico marroquí. Tengo una hija con él y, bueno, siempre estoy discutiendo con él porque siempre me está diciendo que tú no eres como las mujeres de mi país, ¿sabes? Porque al conocerme dice, yo creo que vas a cambiar, porque él tiene 7 hermanas y sus hermanas siempre están en sus casas, siempre están haciendo la comida, limpiando y eso. Y yo, por ejemplo, salgo con mis amigas, voy a ver a mi familia y me dice que no tienes que ser así, que tú eres musulmana, que tienes que estar en casa porque no quiero que mi hija esté en casa de nadie, que tú nunca vas a ser como las mujeres de mi país, que llevan hijab, que, ¿sabes? Siempre me hace sentir mal, así, casi siempre, sobre todo cuando discutimos, y me hace sentirme menos que
que la gente, por ejemplo, me encuentra alguna hermana musulmana por la calle y siempre siento como menos que ella, ¿sabes? Porque siempre me dice eso, mi marido me hace sentir mal, me pongo a llorar y porque es que como si yo no fuera lo que él, ¿sabes? De acuerdo. Su pregunta es si hace bien o hace mal en decirle estas cosas. Claro, si él lleva razón o si yo tengo que cambiar y ser como él quiere, porque yo soy española, he nacido aquí y mi forma de vivir es otra, aunque mi religión sea la misma que la de él, pero yo no tengo su pensamiento, su sistema como él. Claro, las tradiciones. Entonces no sé qué hacer, es que no sé si yo estoy equivocándome o él está equivocándose por decirme que yo cambie, a ser como... Pues muchísimas gracias, Sana, por su llamada. ¿Qué le decimos a la hermana? Yo no entiendo la pregunta. Dice que, bueno, se ha hecho musulmana hace 3 años, está casada con un chico marroquí, pero que este chico marroquí le hace sentir mal porque le dice cosas que le da a entender que es menos que las musulmanas de su país o con sus hermanas, porque digamos, la tradición es que la esposa cocine, que no salga de la casa de su marido y que no salga con amigas, y no sé, yo creo que Sana, no sé si se pone el hijab o no, pero digamos que el marido dice, tienes que ponerte el hijab, tienes que hacer como hacen las mujeres de mi país, si no, no llegas a su nivel. ¿Qué puede hacer? Es lamentable que el marido no sea dulce con su esposa. Hay que, si el marido ve algo errado, algo equivocado con su esposa, que sí que hay que admoestarla, hay que hablar con ella, pero no de esta forma. No se puede comparar su esposa con otras hermanas, con otras chicas. Eso no está incorrecto. Yo creo que la posición del marido está muy incorrecta en este caso. Primer punto es que no hay diferencia entre un árabe y un extranjero, un no árabe, excepto en el temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si ella aceptó el Islam y tiene otras personas, y hay otras hermanas de origen árabe que son musulmanas, tienen el mismo estatus, pero ante Allah subhanahu wa ta'ala. No hay musulmán viejo y musulmán nuevo, como había aquí cristiano nuevo y cristiano viejo. No existe eso. Alhamdulillah, yo soy un musulmán converso y no existe diferencia entre los musulmanes. Yo creo que también se percibe una confusión de conceptos. Ahora te hago la pregunta. Yo creo que, de forma resumida, hermana Sana, si te dice algo y que es acorde al Corán y la Sunna, evidentemente le tienes que hacer caso. Pero lo que son tradiciones, pues tradiciones tan respetables son las de aquí como las de cualquier otra parte. Así que si tiene, digamos, fundamento en la religión, el tema del hijab, el tema de cosas que sí están fundamentadas en el Islam, tú como musulmán evidentemente las aceptas porque no solo por ser tu marido, sino porque son enseñanzas de Allah subhanahu wa ta'ala hacia ti misma. Pero lo que está fuera del Corán y de la Sunna, lo que es la enseñanza misma de la religión, la práctica misma, pues si el marido, por ejemplo, te dice que reces, pues evidentemente hay que hacer caso porque no es porque lo diga el marido, es porque el Islam dice que hay que rezar. Lo mismo. Y lo que es costumbre, pues costumbre. De forma rápida nos dice la hermana Juliana George, creo que es, bueno, nos dice, oye, ha comido, no ha podido ayunar un ramadán porque estaba embarazada, al ramadán siguiente estaba dando el pecho y se le han acumulado 2 meses y tiene ahora colesterol por el peso que ha cogido al tener, digamos, el hijo, etcétera, que no puede ayunar. Y cuando ayuna 2 días, al tercero tiene que ir a urgencias. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo puede recuperar? No, en este caso no debe ayunar y puede compensar esos días que ha faltado el ayuno o los ramadanes que falte a través de pagar la cuota de expiación, que es al-fidya, que es valorada aquí en España, por ejemplo, pues de 3,5 euros a 5 euros si por día. La media de lo que gasta individualmente en su comida diaria, se junta ese dinero multiplicado por los días que ha faltado al ayuno y se lo da a un pobre o se lo reparte a varios. Ibrahim nos dice, nos pregunta, oye, ¿trabaja en un restaurante? Ah, ya hemos acabado, estamos sobre tiempo. Muchísimas gracias. Y no terminamos la envidia. Lo recuperamos mañana, inshallah. Gracias a ti, un placer. Como siempre. Muchísimas gracias, se me ha ido ya a mí la bola, se me ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias a los chicos que están en controlando ahí. Muchísimas gracias, nos volvemos a ver mañana a las 5:30 con la segunda parte. Hasta mañana. Assalamu alaikum warahmatullahi.